Con su venia, diputado presidente, estamos en este momento haciendo lo que debimos haber hecho cuando se aprobó la reforma política y nos dijeron que no teníamos más alternativa que aprobarla como está, porque la colegisladora ya había concluido su periodo extraordinario. Estamos cumpliendo nuestra responsabilidad como Cámara Revisora, que en ese momento no hicimos. Por cierto, con ese gol patriótico de los saberes que tanto daño le hizo al Congreso, que también desgastamos al Poder Judicial, que creo que no lo merecía, y todo esto por no haber podido trabajar como debíamos y haberle regresado estas modificaciones. Y esta es la discusión que debiéramos hacer entre dos tesis que se contraponen, porque aprobamos en el EJIPE, en su artículo 311, que efectivamente, de la manera en cómo se ha venido haciendo desde hace tiempo, se iba a cuantificar los votos cuando se cruzaran por más de un emblema. Así dice el EJIPE, y eso lo contradice como está en la ley de partidos, y es correcto que busquemos una interpretación uniforme. Estamos cumpliendo ahí nuestra responsabilidad. Ahora bien, esto es lo clave. En la democracia los votos cuentan y se deben contar. Y deben de contarse para todos los efectos, no solamente para uno. Si un ciudadano vota por un candidato, debe contarse, pero también debe contarse para el emblema y para todos los efectos que eso conlleva. Esa es la igualdad en el voto y esa es la igualdad que tenemos que defender, la igualdad de la democracia. Que el voto cuente y se cuente para todos los efectos. Se podría de alguna manera especular sobre cuál es el objetivo que tenía un ciudadano al cruzar más de un emblema. Podemos especularlo, pero creo que nadie puede decir que ese ciudadano quería que su voto desapareciera y no se contara para los otros efectos. Esa me parece que es una interpretación descabellada, que el ciudadano quiere desaparecer su voto para que no cuente para los efectos de la representación proporcional y también para los efectos que puede dar, por supuesto, las prerrogativas. Porque además, con esto, lo que se está haciendo, compañeros diputados y diputadas, lo que se está haciendo es deformar la voluntad popular, se está distorsionando la voluntad popular si se desaparecen esos votos. ¿Por qué? Imagínense que un candidato de la derecha tiene el 35% de los votos, un candidato de la izquierda tiene el 30%, del centro el 15%, lo que quieran. Al desaparecer un número de votos se distorsiona esa proporción y hay un partido que será sobrerepresentado y otro que será subrepresentado. Y eso es, insisto, adulterar la voluntad ciudadana. Todos los votos deben de contarse para todos los efectos. Esa es la democracia y ese es el principio que estamos defendiendo. La transferencia de votos se acabó. Existía cuando estaban en un solo emblema y se firmaba un convenio en donde un porcentaje tenía que ir para tal partido. Ahí había una transferencia. Aquí todo voto que se cuenta es porque hubo una voluntad consciente y razonada del ciudadano que cruzó un emblema. A ningún partido le cuenta un voto si el ciudadano no cruzó el emblema correspondiente. Entonces, simplemente se está respetando la voluntad popular. Entiendo la preocupación que mencionan algunos diputados de Acción Nacional y ponen como ejemplo el caso de Coahuila. Y dicen, en el caso de Coahuila tenemos una subrepresentación grandísima y hay partidos que han sido creados por el gobierno de manera artificial. Sí, pero eso ya lo solucionamos en la Constitución. Vean el artículo 116 y el 54 incluso lo incluye. Nadie puede estar subrepresentado en más del 8% o más del 8%. Eso ya lo solucionamos. Ese argumento que tenían que podía ser válido ya no lo es porque lo solucionamos nosotros mismos en la reforma constitucional. Ya no puede rebasarse el 8% ni de sobrerepresentación ni de subrepresentación. Lo que queremos es que cuenten los votos de todos y que no desaparezcan un número de votos. Y yo les quiero decir a los compañeros de Acción Nacional que los tiempos cambian. Las coaliciones las vamos a necesitar
todos, es parte de la democracia. La democracia no necesita pocos partidos, la democracia necesita muchas opciones, no necesariamente todas tienen que tener representación o tienen que tener presupuesto, esto se lo tendrán que ganar con sus votos, pero a lo que no pueden decir es que si un ciudadano tachó un emblema, no tenía la conciencia de hacerlo y que al tachar ese emblema, porque lo hizo con otro emblema, pero por el mismo candidato, tengan que desaparecer. La desaparición de votos sí genera una adulteración de la voluntad popular porque cambia los porcentajes. Me parece que la diputada Zavala quiere hacer una pregunta, no sé. Dígame, diputada Zavala, ¿desea formularle una pregunta al orador? ¿La acepta usted, diputado? Con todo gusto, diputada. Puede formularla, diputada. Gracias. Usted nos estás planteando, diputado, que el ciudadano va y elige, primero que nada, un candidato o una candidata. En segunda instancia, va a marcar un partido político. Y dices que se especula sus motivos o sus razones, pero ¿tú no crees que un ciudadano, cuando va a elegir un candidato y ve ahí a los partidos políticos, no está eligiendo también a quien los representa por plataforma política o por planteamientos de gobierno o por propuestas de un partido? Entonces, cuando marcan más de uno o más de dos, pues no es especulación, es que simple y sencillamente parecería confusión. Aquí no estamos planteando, y esa es mi pregunta, si no te parece confuso, cuando van y votan por un candidato, ¿qué es lo que queremos hacer válido a los ciudadanos? Que escojan a su candidato y que pongan el partido en el que se sientan representados, no en una dualidad o en una bipolaridad o en una confusión que pueda generarse. Lo que estamos planteando es eso. ¿Cómo explicarías entonces el dividir 3 partidos políticos por un mismo candidato? Sí, gracias. Me parece muy buena su pregunta, muy puntual, pero yo le quiero decir que nadie debe calificar la ortodoxia ideológica de los electores. Cada elector sabe por qué le da la confianza a un candidato y a varios emblemas, porque finalmente un voto es es un voto de confianza. Cuando un ciudadano tacha un emblema, le está dando la confianza a ese emblema. Efectivamente se puede sentir identificado, pero ¿por qué no un ciudadano se puede sentir identificado por 2 o 3 partidos que representan al mismo candidato y les da la confianza a los 3? Lo que no podemos decir, en mi opinión, es que la intención del ciudadano es que desaparezca su voto y que ya no cuente, y por lo tanto, insisto, se distorsione la correlación que puede haber entre lo que puede ser el porcentaje de un bloque de ciudadanos muy legítimo junto con otro. Conservemos la proporcionalidad que dieron, la correlación que hay en la sociedad. Al desaparecer los votos de aquellas opciones que decidieron coaligarse, estamos adulterando a favor de los otros. Y entonces, a ver, la verdad es que es la misma bolsa y son los mismos representantes populares, el número no cambia. Lo que sí es que si desaparecemos votos, entonces van a tener más recursos y van a tener más diputados otros partidos, los partidos grandes, ¿no? O los partidos que no fueron coaligados, pero en contra de la voluntad ciudadana, porque los ciudadanos no decidieron eso. Estamos adulterando, después del ejercicio de su voto, en ese caso, su decisión. Entonces, lo que yo digo es que cuente el voto de los ciudadanos para todos los efectos, para el candidato y también para los partidos a los que les dio la confianza al tachar el emblema. No estamos pidiendo que se rompa el principio de un voto, una persona, un voto. Por eso no cuentan doble, no cuentan no cuentan doble y se multiplican. Simplemente se hace el prorrateo para que quede establecido un equilibrio entre las opciones que les dio su confianza. Y me parece además que no hacerlo así sería no contribuiríamos o haríamos un elemento que evitaría o desincentivaría las coaliciones.
¿Por qué? Porque otros dirían, es que si un ciudadano tacha 2 veces nos anulan el voto, mejor vamos solos. Y eso sería desincentivar las coaliciones, y me parece que en democracia es un contrasentido buscar que no haya alianzas, acuerdos, etcétera. Y para decir muy claramente la conclusión, en democracia todos los votos deben contarse. Todos los votos deben contarse para todos los efectos. Eso nos iguala, eso es el principio fundamental de la democracia. Espero haberle contestado, diputada. Gracias, diputado. Gracias, presidente.